podemos extraer una enseñanza de esos episodios de la predicación de San José María. Para que la voz de Cristo que habla en su Iglesia resuene fielmente en sí mismo, en el sacerdote y en los demás, el sacerdote ha de esforzarse por crecer constantemente en la intimidad con Dios. Por esta razón, hemos de dedicar el tiempo necesario a la meditación de la palabra de Dios y preparar con esmero la predicación en sus diversas formas. La transmisión de la palabra de Dios, como señalaba San José María, exige vida interior. Hemos de hablar a los demás de cosas santas, ex abundancia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón habla la boca. Y junto con la vida interior, estudio. Estudio, doctrina que incorporamos a la propia vida y que sólo así sabremos dar a los demás del modo más conveniente, acomodándonos a sus necesidades y circunstancias con don de lenguas. Hasta aquí San José María. Recordábamos, no sé si me estoy alargando demasiado. Sí, me dice muy convencido, no, padre. Recordábamos que el Concilio Vaticano II, que el Señor constituyó algunos ministros que en la sociedad de los fieles tuvieran la potestad sagrada del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados. En efecto, la misión santificadora de los presbíteros, la nuestra, se manifiesta principalmente en la celebración de dos sacramentos, la Eucaristía y la penitencia. En el altar, lo sabemos perfectamente, se hace presente el santo sacrificio del Calvario, fuente de la vida de la Iglesia. Y en la confesión sacramental, auricular y secreta, tiene lugar ese encuentro grandioso de Cristo con cada alma para perdonar los pecados. La celebración de estos dos sacramentos, explicaba San José María, es tan capital en la misión del sacerdote que todo lo demás debe girar alrededor. Otras tareas sacerdotales, la predicación y la instrucción en la fe, que son necesarias, carecerían de base si no estuviesen dirigidas a enseñar a tratar a Cristo, a encontrarse con Él en el tribunal amoroso de la penitencia y en la renovación incruenta del sacrificio del Calvario en la Santa Misa. Por eso, los muchos sacerdotes santos de la Iglesia, también los hay ahora, han hecho presente diariamente el santo sacrificio y han procurado dedicar todas las horas posibles de su jornada a la celebración del sacramento de la penitencia, como resulta patente en el caso del cura de Ars. No cabe olvidar que este santo patrono de los confesores, aunque la borrasca revolucionaria de su tiempo había tratado de borrar cualquier vestigio de práctica religiosa, decía el Papa, intentó por todos los medios, en la predicación y con sus consejos persuasivos, que sus feligreses redescubriesen el significado y la belleza de la penitencia sacramental, mostrándola como una íntima exigencia de la presencia eucarística. Por lo que se refiere al sacrificio eucarístico, me parece oportuno, muy oportuno en este contexto, releer otras palabras de Benedicto XVI. En el misterio eucarístico, Cristo se entrega siempre de nuevo y precisamente en la Eucaristía aprendemos el amor de Cristo y por consiguiente el amor a la Iglesia. Así pues, repito con vosotros, queridos hermanos en el sacerdocio, las inolvidables palabras de Juan Pablo II. La misa es, de modo absoluto, el centro de mi vida y de mi jornada. Cada uno de nosotros puede y debe repetir estas palabras como si fueran suyas. La Santa Misa
Es, de modo absoluto, el centro de mi vida y de toda mi jornada. Sí, la Santa Misa ha de ser para todos nosotros centro y raíz de la vida interior, como repetía San José María a todos los fieles. Pero es preciso realizar una intensa tarea de catequesis, de formación y orientación en lo que se refiere a la vida sacramental, con el ejemplo y con la palabra del sacerdote. Junto a esto, añadiría, hemos de cuidar con esmero la casa de Dios y el arte litúrgico que la enriquece, para que todo se desarrolle con la máxima dignidad y se realice un culto digno del Señor. Su casa, nos advierte la Escritura, ha de ser casa de oración para todas las naciones. Pues los sacerdotes hemos de esmerarlos también en el culto eucarístico fuera de la Iglesia, en el trato con Jesucristo en el Sagrario. Acude a mi memoria otro suceso de la vida del fundador del Opus Dei que arroja luz sobre este punto. Sucedió en el año 1974, ya al final de su existencia en esta tierra, durante un viaje pastoral largo por varios países de América del Sur. Un día le mostraron algunas diapositivas en Perú y, entre otras, había una en la que se veían los efectos de un huaico, es un desprendimiento de tierra, típico de los países andinos, que había sepultado una aldea. Solo se veía de aquella aldea la parte superior del campanario de la iglesia. Cuando le contaron que en aquella iglesita estaba reservada la Eucaristía, pues no había sido posible retirarla antes de que se produjese el derrumbamiento, San José María quedó fuertemente impresionado. El recuerdo de ese tabernáculo, sepultado bajo varios metros de fango, en el que el Señor se encontraba solo, le llevó a no poder dormir aquella noche. La pasó en vela, acompañando al Santísimo Sacramento con el deseo de estar cerca de Él, haciendo muchos actos de amor y comuniones espirituales. Los presbíteros también tienen encomendado el ministerio de regir al pueblo de Dios, participando de la autoridad de Cristo, cabeza y pastor. Se trata de una potestad espiritual conferida para la edificación de las almas. Son múltiples los aspectos en los que se manifiesta este comportamiento que debe estar repleto, colmo de caridad y que debe acompañar la vida entera de los sacerdotes. Recuerdo solo algunos. No mirar por los propios intereses, sino por los de Jesucristo. Imitar a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Reconocer y promover sinceramente el papel que corresponde a cada cristiano en la misión de la Iglesia. Respetar máximamente, en cuestiones temporales, la justa libertad que todos tienen en la sociedad humana. Secundar las nobles aspiraciones que surgen en la comunidad cristiana. Examinar con la ayuda de la gracia los diversos carismas, reconociéndolos con gozo cuando son de Dios y fomentándolos con diligencia, especialmente aquellos que mueven a una vida espiritual más elevada. En definitiva, y lo digo con palabras del decreto Presbyterorum Nordis, piensen los presbíteros nosotros, que están puestos en medio de los laicos, para conducirlos a todos a la unidad de la caridad, amándose unos a otros con amor fraternal. Querámonos, ayudémonos mucho los sacerdotes, veamos en el sacerdote un hermano nuestro. A nuestro especial cuidado se encomiendan los que se apartaron de la práctica de los sacramentos e incluso de la misma fe. Y tenemos que esforzarnos para que, como buenos pastores, vuelvan a acercarse a la fuente de la gracia. Y entrando ya en la última parte de esta
exposición, quisiera leer unas palabras del Papa en la diócesis de Albano. El tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a nuestra responsabilidad pastoral, sino que es precisamente trabajo pastoral, es orar también por los demás. En el común de los pastores, añadía, se lee que una de las características del buen pastor es que multum oravit pro fratribus. Es propio del pastor ser hombre de oración, estar ante el Señor orando por los demás, sustituyendo también a los demás que tal vez no saben orar o no quieren orar.